En medio de este mar picado, le damos, o de este océano, como decíamos, le damos la bienvenida a María Isabel León, es nueva presidenta de CONFIEP. Varias veces hemos conversado con ella a propósito de temas educativos. Les damos las felicitaciones. María Isabel, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muchas gracias, Enrique, y buenas noches. Y bueno, ante este reto, ¿no? Que bueno, ustedes pues no tienen exactamente que ver con el caso que acabamos de narrar, pero es parte del clima que se está viviendo en el país ahora mismo, ¿no? Roque Benavides, a quien pues sucede usted, ha habido pues incluso un caso abierto con CONFIEP por aportes a la campaña de Keiko Fujimori. Es una situación compleja la que de todas maneras usted aborda y asume. ¿Cuáles son sus expectativas para seguir con el símil, reencauzar este barco, ¿no? Claro, bueno, en principio me siento muy orgullosa en realidad de esta designación de los miembros del directorio de CONFIEP, de haber confiado en una mujer. ¿Es la primera? Soy la primera en 35 años, vengo de un sector sensible, no de los probablemente los sectores más ricos de la economía, sino un sector sensible, social, como es la educación, y además en lo personal soy una pequeña empresaria, no soy, digamos, una gran empresaria, lo cual marca una diferencia social. De Roque a María Isabel León, digamos, hay una, total. hay una brecha importante. Totalmente. Pero lo que sí nos une es la visión de lo que es el sector empresarial y la importancia que tiene en el desarrollo del país. No sea una pequeña empresa, una mediana empresa o una gran empresa, el sector privado es el que apuntala el crecimiento del país. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las áreas que usted entonces le gustaría desarrollar, tomando en cuenta además esa procedencia? Claro, en principio lo que queremos es reunificar a nuestro gremio. Yo personalmente, cuando termine el 30 la ceremonia de cambio, digamos, de posta en la presidencia, quiero visitar los 22 gremios que conforman CONFIEP, quiero conocer las empresas que los conforman, entender cuáles son las lógicas de sus trabajos, las necesidades que tienen, los problemas transversales que podamos tener dentro del gremio, para poder hacer una agenda país y poder, digamos, discutirla con el Estado también para mejorar una serie de aspectos importantes en nuestra gestión, ¿no? Pero lo principal es defender el modelo de la inversión privada, que es la que ha permitido el crecimiento del país en los últimos años, y poder mejorar quizás la cara también del empresariado a la luz de todos estos actos de corrupción que están saliendo. ¿Dónde está la renovación de la cara por el lado empresarial? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer al respecto? En principio, nosotros tenemos unos códigos de ética que se van a aplicar y tenemos otros proyectos también para hacer parte del compliance, digamos, tener algunos recursos que nos permitan salir un poco de la informalidad y evitar con eso también la corrupción, porque parte de la corrupción no está solamente en las empresas, sino que está en el ADN de los peruanos que pretenden hacer negocios de manera mañosa, a través de coimas o amañando las licitaciones para poder ganar dinero de manera incorrecta, ¿no? Entonces tenemos una serie de ideas, no las voy a revelar en este momento porque las tenemos que discutir en el directivo, con el directorio en sí, para poder presentarlas ya a la sociedad, ¿no? Pero son temas interesantes que pasan por una reforma laboral, pasan por temas tributarios, que son, creo, los más sensibles que afectan al empresariado en este momento. Eso precisamente le quería preguntar, a grosso modo, en términos de reforma laboral y reforma tributaria. Hace algunos días pues, comentábamos una columna de Claudia Cooper, ¿no? Que decía, se ha avanzado poco en reforma laboral, se ha avanzado en reforma tributaria, pero paradójicamente esta reforma tributaria lo que ha hecho es aumentar de alguna manera la informalidad, porque tienes todos estos regímenes y cuando se suponía que ibas a impulsar precisamente la formalización de micro y medianas empresas, pues esto no ocurrió, ¿no? Se ha dado todo lo contrario incluso, y la base tributaria increíblemente está cayendo. Exactamente, y la evasión tributaria es enorme, ¿no? Estamos hablando de 57.000 millones de soles al año en evasión, de pago de impuesto a la renta de personas jurídicas naturales y de IGB. Entonces ahí tenemos un espacio que es un tercio casi del presupuesto nacional, que es necesario buscar con creatividad la forma de poderlo cobrar, digamos, ¿no? Ahí hay una labor de la SUNAT que es importante y desde el empresariado tenemos toda la voluntad de apoyar, ¿no? Hay una serie de posibilidades que tienen que explorarse de manera conjunta, además, porque son ideas que hay que sopesar en distintos espacios para tratar de reducir esta informalidad, ¿no? El otro tema es la elusión, que el día de mañana parece que va a estar agendado ya en el Pleno del Congreso la discusión de esta norma antielusiva. Esperamos que se pueda aprobar. Nosotros no estamos en CONFIEP en contra de una norma antielusiva, sino estamos en contra de que pueda tenga estos visos de inconstitucionalidad al hacerse retroactiva, ¿no? A retrotraerse a 7 años atrás. Ahora, estaba claro que la responsabilidad penal recaía sobre todo en gerentes, ¿no? Había, digamos, Sí, por llamarlos de alguna forma, no en los miembros del directorio. Eso está claro. Sí, esperamos que quede claro, ¿no? Eso es lo que la posición del MEF ha sido respetar
respetar justamente esta propuesta que hemos hecho desde el empresariado. Los directores no tienen una función ejecutiva en las empresas y mucho menos son los que cuadran el tema tributario. O sea, ahí hay una responsabilidad en otro sector empresarial, pero no se puede incorporar pues, a los directorios porque nos vamos a quedar sin personas que puedan querer entrar a prestar sus servicios. ¿Qué nos dice un caso como el de Las Bambas? Que parece estar saliendo, pero entiendo yo ya hay problemas en otras comunidades. El tema de Espinar, este es un corredor minero bastante amplio. Digamos, el centrarse efectivamente en un caso como el de Fuerabamba, bueno, está muy bien, pero esto de ninguna manera garantiza que todo el resto de comunidades pues pueda incluso pues bloquear la carretera. Mira, en lo personal yo creo que en nuestro país hay que aprender o tenemos que aprender todos a cumplir el principio de legalidad, que no se cumple. O sea, bloquear una vía está prohibido, no debe estar permitido y no debe ser una medida de presión que sea tolerada por el Estado para negociar nada. Eso es en principio. En el caso puntual de Las Bambas, lo que yo veo es que la empresa sí cumplió con todas las ofertas que tuvo hacia la población, ¿no? Desde trasladarlos a estas ciudadelas maravillosas que yo digo, ojalá tuviéramos como Estado la capacidad de poder hacer lo mismo con una serie de poblaciones en zonas rurales que no tienen agua, que no tienen desagüe, menos calefacción, que no tienen escuelas, ni tienen postas médicas, ni siquiera postas médicas en sus zonas. Acá se les ha dado una ciudadela, digamos, para que puedan vivir, se les ha pagado por las tierras, se les ha dado tierras para la agricultura. Yo creo que la empresa sí cumplió. El tema del uso de la vía es un tema distinto. Cuando uno compra una propiedad y tiene una reserva de usufructo, digamos, a favor de un tercero, lo compra conociendo de que esto está ahí y no es parte de su propiedad, sino que tiene que cederlo al uso de terceros. Lamentablemente los comuneros parece que no entendieron que existía esto y se ha creado todo el conflicto por el cambio también evidentemente del uso del mineroducto que estaba inicialmente programado. Claro, probablemente... después se cambió, pero tengo entendido que la empresa avisó, anunció y concordó con el Estado que iba a usar esta vía para trasladar sus minerales. Pero no concordó con la comunidad, según lo que... Probablemente, pero como es una vía nacional, yo creo que ahí le compete al Estado participar, no es un tema entre privados definitivamente, acá hay una participación del Estado que lo que nos deja de elección, lo que ha pasado en Las Bambas, es que el Estado no puede estar ausente, el Estado tiene que estar atento a los conflictos que se puedan presentar y este no va a ser ni el primero ni el último, va a ser un caldo de cultivo y de aprendizaje para muchas otras comunidades que van a querer hacer prácticamente lo mismo. Otro caso reciente que nos plantea, digamos, las complejidades de nuestro país es el de Fiori, la tragedia de Fiori, donde se ve en realidad, por un lado, el tema de los terminales, que de alguna manera pues también ha motivado la renuncia del ministro Edmer Trujillo, el ministro de Transportes y Comunicaciones, pero también de empresas que de alguna manera entrecruzan lo formal y lo informal. Hemos visto incluso que este bus había sido hasta modificado, tipo Transformer, ¿no? Pero la empresa tenía permisos. Hay toda una, como decía, complejidad donde ves que el drama de la informalidad es mucho más grave de lo que parece a simple vista, ¿no? Pero ahí también creo que tenemos que hacer una campaña de recuperación de valores en la sociedad y valores no solamente morales o éticos, sino también del cumplimiento nuevamente de lo que es principio de legalidad. O sea, en la medida que los peruanos aprendamos a hacer lo que nos corresponde, donde nos desenvolvamos o en las ocupaciones que elijamos de manera correcta y cumpliendo la ley, creo que las cosas pueden comenzar a cambiar. O sea, desde aspectos muy sencillos, si yo tengo que pedir una autorización y tengo que tener un servicio, brindarlo con ciertas características, pues tengo que hacerlo porque es lo ético y es lo correcto. O sea, tenemos que recuperar esa corrección en las personas para que todo servicio que tengan que dar, chiquito, mediano y grande, se haga bajo este parámetro. Yo creo que va a ser la única forma en que el país pueda cambiar. Por decreto ya vemos que las cosas no funcionan, las leyes existen, tenemos demasiadas leyes que no se cumplen y la gente está totalmente ajena a lo que es su obligación y el principio de legalidad. Bueno, esto de campaña de valores que por supuesto es sumamente necesario. Y uno ve en otros países de la región cómo esto se está trabajando de manera intensiva. En el Perú no sé si tanto, creo que no mucho. Nos lleva al tema educativo, que es por supuesto de donde usted proviene. Con FIEP, ¿qué va a proponer con respecto a la educación, que es fundamental? Claro. Bueno, nosotros estamos mirando un poco los programas que hay de competitividad, los pilares que se han formado de capital humano y pensamos que la educación, sobre todo postsecundaria, tiene que estar enfocada a la educación técnica, que es el sector justamente donde yo me complazco en trabajar, ¿no? Y que además estoy convencida de que es el que va a apuntalar el crecimiento del país. O sea, la idea es darle un soporte a este tipo de formación, aliarnos con los centros formativos para poder darles de repente espacios donde los alumnos puedan hacer sus experiencias antes de salir al mercado laboral. Es decir, hay una serie de posibilidades que se pueden trabajar
entre el sector privado y el sector educativo de manera correcta, digamos, ¿no? Vamos a ir a una pausa, vamos a hacer una pausa, regresamos con María Isabel León, la primera presidenta de CONFIEP, y seguramente con la información que viene de la sala que está viendo el pedido de prisión preliminar de Pedro Pablo Kuczynski. Ya volvemos. Nos contaba María Isabel León, nueva presidenta de CONFIEP, que su elección fue unánime, ¿no? Sí. Mujer, ¿no? En su caso, que viene además pues del sector educación, técnico, además, no es el típico señorón de CONFIEP, con respeto a los señorones, ¿no? De CONFIEP. Roque Benavides es un importantísimo empresario minero, él más de una vez ha sido presidente de CONFIEP, y esa es la imagen un poco con la que se identificaba al gremio. ¿Cómo fue su elección? ¿Cuál fue su plataforma? ¿Qué es lo que usted ofreció? Bueno, ¿Cómo le han en realidad, dado esta confianza? En realidad, la elección se hace a nivel de los directores que están inscritos, digamos, dentro de los 22 gremios. Nosotros tenemos 33 directores que participan y generalmente hay una lista de consenso, ¿no? Por eso es que se han demorado además un poco. Las elecciones normalmente son en marzo y ahora se ha demorado, digamos, hasta final del mes. Y buscan una persona que pueda continuar el liderazgo con parámetros que ellos mismos van evaluando, ¿no? La presencia de los past presidentes es muy importante para la toma de decisiones. Hay un grupo de 14 expresidentes que son realmente una joya. Para mí es un comité consultivo de lujo, que son parte de los que deciden cómo va a ser el camino de CONFIEP, ¿no? Entonces, para mí es un halago que la votación haya sido unánime, que hayan confiado en mí, y ideas, digamos, para hacer cambios y mejoras las hay indudablemente. ¿Cómo abordar la defensa del modelo? Usted comenzaba hablándonos de esto. No es ningún secreto que uno de los past presidents se complicó precisamente por el tema de la campaña de Keiko Fujimori, que se supone un aporte para, digamos, pelearle la elección a Humala. Entonces se había asumido esa suerte de militancia casi muy activa por el lado del empresariado. Le van a decir a usted que participó en la campaña de Keiko Fujimori, la anterior, ¿no? Sí. Que usted trabajó el tema educativo. ¿Cómo, si lo quiere hacer, o sea, el empresariado debe romper, digamos, algún tipo de identificación política como defensa del modelo, o está comprometido y debe seguir haciendo? Bueno, yo en principio, Enrique, creo que el modelo se debe defender. O sea, nosotros hemos venido en nuestra historia, no solamente mirando hacia atrás, hacia la más cercana, digamos, época de Fujimorismo, sino nos vamos para atrás, en la época de la dictadura de Velasco. Tuvimos un capitalismo de Estado fatal que, digamos, absorbió toda la economía del país, todas las actividades productivas, el comercio exterior y demás, todo lo asumió el Estado y nos llevó al fracaso. O sea, ese modelo no funcionó. Nos hemos demorado años en liberarnos de esos resultados nefastos para llegar, a partir de la década del 90, comenzar a armar un nuevo modelo que fuera el que funcionara. Y ahora tenemos los resultados, ¿no? La pobreza se ha reducido grandemente y tenemos mejores servicios e infraestructura en el país, y todo es producto del modelo. Yo no creo que el modelo haya fracasado. Lo que ha fracasado en todo caso son algunas personas que no han actuado con la probidad que se necesitaba. Pero la informalidad de la que hablábamos también, ¿no es en parte consecuencia del modelo tal como fue planteado, como fue aplicado? Es posible, sí, pero de todas maneras hay que repensarlo, ¿no? Yo creo que el modelo hay que defenderlo. Yo no creo que haya ninguna otra oportunidad de salir adelante si no es con el apuntalamiento de los capitales privados, ¿no? No tengo una forma de pensar mejor en el desarrollo del país. Obviamente, empresas del siglo XXI que piensen también en sus colaboradores, que piensen en el entorno, que estén comprometidos con el medio ambiente, etcétera. Entonces, tenemos esta visión distinta, nueva, digamos, que tenemos que incorporar al modelo que tenemos que defender. Ahora, en cuanto a lo que has mencionado de la campaña, yo sí quiero ser enfática y señalar que yo era directora en la época en que se hizo esta campaña, digamos... ¿El 2016? Claro, no, 2011. Esta campaña, un gremio como CONFIEP, que agrupa a las empresas privadas, tiene el legítimo derecho de poder defender su modelo y de poder hacerlo a través de una campaña publicitaria, como es lo que ciertamente sucedió. O sea, ustedes defienden digamos, la pulcritud en sí pero es que ha sido pulcro. Ahí no ha habido ningún aporte a la campaña de Keiko Fujimori, no ha habido ningún desembolso al partido Fuerza Popular. Lo que se hizo fue pasar el sombrero entre los asociados de CONFIEP para defender el modelo. Y la publicidad que se usó en ese momento, y la recuerdo muy bien, era gente sencilla que salía mostrando sus casas sin terminar, hablándole a la gente y diciéndole: no te bajes mi modelo. Era, no me equivoco, el eslogan.
para que pudieran mantenerse las libertades de las personas de poder hacer lo que quisieran con su dinero. Esa campaña, los fondos fueron depositados en la cuenta de Confiep. Confiep giró los recibos de donaciones como la ley manda y no ha habido ninguna irregularidad. En esa época no se sabía que Odebrecht pues, era el cuco y el apestado del grupo, y hizo un aporte como lo puede haber hecho cualquier otra empresa. Entonces ahí yo creo que realmente hay que mirar las cosas con mucho cuidado y sin exagerar, ¿no? Ahí está debidamente sustentado todos los ingresos que han habido, y es muy injusto que se involucre a un empresario como el señor Briceño, por ejemplo, que es una persona decente en temas de corrupción, que no es ciertamente lo que corresponde, ¿no? Esa es una cosa totalmente ajena a los actos de corrupción que puedan haber tenido o en los que puedan haber estado envueltos otras empresas que han estado en nuestro gremio. Son dos cosas totalmente diferentes. Mucha suerte, Marisabel, en este nuevo desafío, ¿no? Sin duda, pues le va a tocar de aquí, además, al año electoral, al año del Bicentenario, que yo creo que también da para mucho, ¿no? En medio de las complejidades da para mucho, así que otra vez suerte por, pues, el bien de la economía y el desarrollo del Perú. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Enrique. Esta noche vamos a ir a una pausa y regresamos con más en Caracas.